lo que estamos planificando aquí en la iglesia, tal como ahí fue necesario esta vez, de tomar el tiempo para apoyarnos, considerar este pasaje de 1 Timoteo 3, conjunto con Tito 1, hablando de los requisitos de un pastor bíblico. Para ser obreros aprobados necesitamos considerar los requisitos bíblicos para los llamados a servir como pastores y evaluarnos a la luz de los requisitos. Sé que entre la congregación aquí tenemos por lo menos, hay 2 pastores, tenemos 3 residentes pastorales con el deseo de ser pastores un día. Uno, hermano Tony, no está con nosotros en esta tarde porque está en Obregón, fue para servir con otra iglesia este día. Pero tenemos también hermanos que a lo mejor un día van a servir como líderes en algún punto, posiblemente aún pastores, por lo menos otros diáconos, otros que van a servir como líderes en diferentes aspectos. Y lo que vamos a ver entre este pasaje de 1 Timoteo 3 conjunto con Tito 1, aunque son requisitos para el ministerio pastoral, también son las metas que Dios tiene para todos nosotros como hombres de Dios, que debemos reflejar el carácter de Cristo que está aún mostrado en los requisitos. Entonces, este mensaje no es solamente para los que van a ser pastores o que son pastores, pero para todos, viendo que estos estándares, estas normas son la madurez espiritual que debe ser también mostrada en nuestras vidas todos. Pero más por los que van a ser pastores o que son pastores son requisitos, y son requisitos porque son llamados de ser ejemplares a los demás. También es importante que todos los miembros de la iglesia entiendan los requisitos, porque todos los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de evaluar los pastores y los que van a ser nombrados como pastores en su iglesia, para ver si bíblicamente alcanzan los requisitos. Entonces, estamos viendo primeramente, pues principalmente 1 Timoteo 3, pero conjunto con Tito 1, sobre cumpliendo con los requisitos del pastorado. Cumpliendo porque no solamente es para los que están entrando, pero también por nosotros que servimos como pastores debemos cumplir y seguir cumpliendo con los requisitos para no ser descalificados. Entonces, entre las listas de ambos pasajes podemos ver que son requisitos y por lo menos un pastor debe alcanzar los requisitos generalmente. Pero también entre la vida de un pastor o uno que está deseando ser pastor, debe usar como una lista para una autoevaluación. Aun cuando uno alcanza generalmente los requisitos, siempre hay lugar para crecimiento. En el proceso de la santificación progresiva siempre estamos viendo áreas en nuestras vidas donde todavía falta nuestro crecimiento. Entonces, aun si alguien alcanza los requisitos generalmente, puede usar las mismas listas para evaluar, como una pregunta que yo siempre estoy preguntando a los potenciales residentes pastorales, es que pueden ver esta lista de requisitos y decirme 1 o 2 áreas de tu vida que todavía necesita crecer más. No estoy preguntando si no son calificados, pero aún si son calificados y llegan al mero mínimo para los requisitos, hay siempre lugar para crecer más. Y créeme, algunos van a decir y han usado esta frase, no, yo no puedo ver nada. Estoy bien en todo área. Y ninguno de ellos llegaron a ser residentes pastorales. Porque si uno no puede evaluar su propia vida y notar dónde hay lugar para crecer, difícilmente va a apoyar a los ovejas en la iglesia a crecer en sus vidas. Pero aún nosotros como pastores debemos a vez en cuando evaluarnos para ver si estamos cumpliendo los requisitos. Si hay áreas donde hemos fallado, no estamos a lo mejor fallando suficientemente para ser descalificados, pero que hay lugar para crecimiento más.
Y eso es verdad para todos nosotros. Como mencioné, que son requisitos para los pastores, pero ese es el carácter del varón de Dios, que Dios quiere para todos nosotros. Pedro exhortó a los ancianos en su primera carta, capítulo 5, 2 al 3, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Tenemos muchas responsabilidades que debemos cumplir como pastores. Tenemos que pastorear las almas bajo nuestra responsabilidad como un pastor de ovejas, cuidando el rebaño. Tenemos que estudiar e interpretar la palabra de Dios para enseñar, predicar, aconsejar y discipular a otros. Tenemos que gobernar y administrar, visitar y evangelizar. Y son solamente algunas de las responsabilidades que requieren el cumplimiento en manera digna del oficio y el ministerio que hemos recibido en el Señor. Aunque es verdad que tenemos muchas responsabilidades a cumplir como pastores, si consideramos las listas de los requisitos para los que sirven como pastores, la énfasis de los requisitos no está en lo que deben hacer, pero cómo deben ser. La énfasis de los requisitos está en la manera de mantener el carácter digno de llamado, aún más que en las capacidades para cumplir todas las responsabilidades. Y así sea nuestro enfoque ahora entonces. Enfocaremos en los requisitos bíblicos dados como características necesarias en las vidas de los que son llamados a servir en el ministerio pastoral, tal como metas para todos nosotros. Hay dos pasajes principales que mencioné, 1 Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 7 que leyó mi hermano, y también Tito 1, 5 al 9. Y aunque nuestro pasaje principal va a ser 1 Timoteo 3, vamos a ver algunos principios del otro pasaje comparando escritura con escritura. Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 empieza diciendo: palabra fiel es este, si alguien aspira al cargo de obispo, o sea, supervisor, buena obra desea hacer, anhela o aspira a ser obispo. Obispo refiriendo al mismo oficio de anciano o pastor. Son tres palabras: obispo, que es significado traducido supervisor, o anciano o pastor, son tres nombres por el mismo oficio. Y dice que hay un deseo entre el corazón del hombre llamado a ser pastor, pero más que solamente un deseo interno, tiene que ser una confirmación del llamado por hombres maduros que pueden ver evidencias del llamado en el servicio actual y en el carácter del varón de Dios llamado. Es notable que las palabras que siguen en versículo 2 dice un obispo debe ser. También en el pasaje de la carta a Tito, Pablo dejó a Tito ahí en Creta con una tarea importante. Dice, para que poner en orden lo que falta y designar ancianos en cada ciudad. Pero Pablo no dejó a Tito con la responsabilidad tan importante sin dejarle también las instrucciones acerca de las características que deben ser identificadas en las vidas de los hombres capaces para el ministerio pastoral. Tito 1:5 dice: por este causa te dejé en Creta para pusieres en orden lo que queda y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Establece ancianos como te mandé, dice Pablo. No como te parece bien, no como tú quieres, pero de acuerdo con las instrucciones bíblicas dadas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y los versículos que siguen en ambos pasajes, escritos bajo la inspiración del Espíritu de Dios, tenemos características requeridas para los que Dios quiere sirviendo como pastores en su iglesia.
entre las iglesias locales. En ambas listas, el primer requisito para el varón que va a servir como obispo, como anciano, como pastor, es que él debe ser irreprensible o irreprochable. Un obispo debe ser pues irreprochable, 1 Timoteo 3:2. Tito 1:6 lo designará si el anciano es irreprensible. De ser irreprochable o irreprensible es de tener un carácter y una conducta libre de acusación, particularmente en relación de la área moral. Nadie tendrá derecho o razón a acusar al pastor. No va a encontrar una base sustancial para una acusación en contra del tal hombre que está llamado. No es decir que este pastor es perfecto, hay solamente un pastor perfecto y su nombre es Jesús. Pero es decir que no hay cosas cuestionables en el estilo de su vida, presente o pasado, que pueden ser causas de una acusación que va a afectar su ministerio, una acusación creíble. Es de vivir en tal manera que la gente no van a aún creer las falsas acusaciones porque son tan lejos del carácter de varón conocido. Es de tener un testimonio piadoso para no traer descrédito a su ministerio o al mensaje que predica. Si está predicando una cosa pero actúa en otra manera, este va a afectar su ministerio. Si el pastor predica la palabra muy bien, pero no practica lo que predica, tarde o temprano va a perder los oídos de la iglesia, tal como el resto de la comunidad por fuera. Y también va a causar daño al testimonio de la iglesia en tal comunidad. Y como notamos, el requisito de ser irreprensible o ser irreprochable viene en el primer lugar en ambas listas de las dos cartas. Podemos decir que ser irreprensible es el requisito fundamental. Aún podemos decir que los demás de los requisitos sobre el carácter del pastor o el candidato para ser nombrado como pastor son descripciones de áreas más específicas de lo que es tener una vida irreprensible. Entonces ahora vamos a ver por lo menos algunas de las características para motivarnos a considerar nuestras propias vidas y para apoyarnos también a evaluar e identificar los varones de Dios que Dios va a estar llamando ahora y en el futuro para servir en el ministerio pastoral. No vamos a dar tiempo para ver todos los requisitos por igual. Voy a seleccionar algunos para enfocar un poco más tiempo y los que estoy seleccionando son los que han causado más discusión acerca de sus interpretaciones e implicaciones por lo general, y más porque entre mi tiempo sirviendo el Señor en el ministerio pastoral he visto personalmente la devastación causada en una congregación considerada como una iglesia hermana, como resultado de tener por lo menos un pastor quien no perseveró en tomar cuidado en relación a cumplir los requisitos del pastorado. Y conociendo tal iglesia, aún ha aumentado más un fuerte deseo a motivar y advertir a ustedes, tal como otros lugares que he tenido la oportunidad de predicar en conferencias pastorales, de evitar una repetición de tales consecuencias tan tristes en sus propias vidas y en las iglesias que los ministros están sirviendo. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, o sea, irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Aquí tenemos la frase aún más discutida entre la lista acerca de su interpretación y aplicación. Aún entre los hermanos más respetuosos y dedicados al estudiar de la palabra, hay ciertas diferencias en su entendimiento de tal frase.
Pero vamos a considerar algunas de las perspectivas por hacer unas observaciones del contexto aquí y a la luz de otros pasajes con el fin de apoyarnos a pensar más cuidadosamente sobre lo que dice. No tenemos tiempo por un análisis más completo, pero por lo menos quiero levantar unas preguntas y dirigirles hacia el estudio más profundo. Primeramente dice que el pastor es esposo de una sola esposa y no a la reversa. Entonces el pastorado es un ministerio masculino. Pues sé que debe ser muy obvio. Pero sabemos que vivimos en una cultura que inventaba y usa el término pastora, aún dentro del contexto de la iglesia. Si hay dudas, nada más vuelve a 1 Timoteo capítulo 2, donde dice en versículos 12 al 14, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Claramente el ministerio pastoral incluye ambos, enseñanza y el ejercitar de autoridad en la iglesia. Aunque no tenemos tiempo para desempacar todo aquí, si alguien intenta decirte que eso fue nada más algo cultural o una perspectiva propia de Pablo, como algunos dicen, pues noten que el argumento de aquí de Pablo se base en la creación desde el principio. Este es algo basado en los planes de Dios desde el principio. Número 2, hay una de las preguntas, algunos estudiantes me han preguntado es, ¿pueden ser pastores los solteros? Y cuando dice el texto marido de una sola mujer, parece que tiene más énfasis que el esposo es esposo de una sola esposa, no tanto que tenga esposa. No dice que el pastor tenga que ser esposo de una mujer. Y como vamos a ver, entre el mismo pasaje, en lo que siga, hay la frase que tenga sus hijos que, y entonces si esto es requisito, como nunca he escuchado un argumento que dice el pastor tiene que tener por lo menos un hijo y mucho menos hijos plurales antes que pueda entrar en el ministerio pastoral. Pero tenemos que decir, aunque sea permitido, no es una provisión de un soltero servir como pastor. Y hay pastores solteros que han servido con fidelidad entre la historia de la iglesia. Podemos decir que entrando el ministerio pastoral sin una buena esposa para acompañarte va a traer consigo ciertas distracciones y tentaciones. Es difícil por la mayoría de los solteros manejar, dirigiendo todas las vidas de las ovejas y manejando el noviazgo entre el mismo tiempo. Puede ser con el apoyo de otros pastores, pero es una área donde hay ciertas dificultades y distracciones. También, por lo menos, la mayoría de nosotros como pastores podemos contar cuánto ayuda son nuestras esposas apoyándonos, servir y cumplir nuestras responsabilidades, por lo menos en la manera que ellos cumplen sus propias responsabilidades en haciendo nuestras casas los dulces hogares que son, para que tenemos un lugar de recibir gente, de servir. El mayor regalo que las esposas de los pastores dan a la iglesia es el cuidado del pastor. Y es un trabajo que requiere mucho de ellas. Por lo menos mi esposa trabaja mucho cuidando a mí, porque es un poco difícil en mi ministerio con todo lo que el Señor está haciendo. En verdad, en un sentido, que un soltero puede decir, pues habrá más oportunidades porque estoy libre de las responsabilidades a cuidar una familia. Pero en más casos que nada, yo creo que el beneficio de tener el amor y apoyo de la esposa es invalorable. Y va a ser pocos varones que pueden manejar las cosas del ministerio
sin el apoyo de una buena esposa. Pero no es requisito. Número 3. Otra pregunta he recibido sobre la instrucción aquí es si la esposa de un hermano fiel muere y él decide casar de nuevo en el Señor, ¿puede él servir como pastor aún como uno casado de la segunda esposa? Y aquí es donde debemos tomar cuidado de no interpretar el versículo aislado del resto de la Biblia. Romanos 7 nos enseña que el compromiso del matrimonio es de ser algo permanente hasta la muerte. Pero la muerte termina tal pacto dando libertad al viudo casar de nuevo, pero tiene que casar en el Señor, otro creyente. Entonces no parece que la intención del pasaje limite la oportunidad de un pastor viudo seguir pastoreando después que casar de nuevo en el Señor. Número 4, está declarando la frase marido de una sola mujer, nada más que una prohibición contra la práctica de poligamia. Que el pastor no debe tener más que una esposa a la vez, y no 2 o 3 al mismo tiempo. Bueno, creo que pocos varones pueden imaginar cuidando 2 o 3 al mismo tiempo. Uno es lo que Dios nos ha dado. Pero este no es la énfasis de este pasaje. Claro, es verdad, aún basado en otros pasajes, que no puede practicar poligamia. Pero los casos de poligamia fueron muy raros, aún en la cultura pagana, donde Timoteo y Tito pastoreaban. Entonces no parece que fue el pensamiento principal de Pablo aquí. Y si compara la frase similar, está usado por Pablo en relación a las viudas en 1 Timoteo 5:9, dice que haya sido la esposa de un solo marido. La prohibición a la poligamia no parece encajar con el contexto aquí. Número 5, está a la vista aquí una prohibición a los que divorciaron y casaron de nuevo. Aunque algunos no aceptan la interpretación así, yo creo que esa es una de las implicaciones de la interpretación que encaja mejor en el contexto. Si aceptan o no aceptan tal entendimiento, hay todavía asuntos acerca del pasaje para considerar entre los requisitos de los que pueden servir como pastor. Y básicamente la división entre los que acepten y no acepten la interpretación así está entre los que en su entendimiento de los pasajes como Mateo 19 y 1 Corintios 7 acepten condiciones para el divorcio y el casar de nuevo como legítimo, y los que no acepten porque ven que esto no es el propósito de tal pasajes. Aún los que acepten el divorcio y el casamiento de nuevo, todavía tienen que considerar otras cosas en relación a un pastor que va a servir. Pero hay estudiantes cuidadosos de la palabra, aún por dentro del campo de iglesias sólidas, reformadas, que toman diferentes posiciones acerca de este punto. Y no tenemos tiempo para discutir todos los argumentos a favor y contra, pero generalmente los que aceptan ciertas condiciones para el divorcio y el casar de nuevo, aunque no todos, están más abiertos a la posibilidad que por lo menos bajo solamente ciertas condiciones, un hombre divorciado antes posiblemente puede todavía servir como pastor. Y al otro lado, hay algunos de nosotros, incluyendo Pastor Antonio y yo y los pastores que van a servir en esta iglesia, tomando la posición de que los hombres divorciados no pueden servir como pastores en la iglesia. Sí, claro, pueden ser perdonados, pueden servir en muchas capacidades, pero no pueden servir en los oficios del pastor o diaconado. Pero aún ambas posiciones reconocen que por lo mínimo el pastor debe ser un hombre comprometido completamente a su esposa. Eso es el mero mínimo que puede decir la frase marido
de una sola mujer. Puede significar más, y creo que sí significa más, como hemos visto, pero no puede significar menos. Por lo mínimo, la frase enfatiza la singularidad de la fidelidad de un hombre a la mujer que es su propia esposa. No tiene ojos para otras mujeres. No entra en relaciones, aún relaciones solamente emocionales, con otras mujeres en maneras que deben ser reservadas para la relación entre su matrimonio. Pues tenemos que reconocer que la infidelidad a la relación matrimonial puede ser en maneras más que solamente relaciones sexuales. Pero claramente el requisito incluye la infidelidad sexual, que debe mantener fidelidad a su esposa, emocionalmente y obviamente sexualmente. El pastor y el candidato para ser pastor debe ser un varón de Dios, libre por completo de la fornicación y el adulterio. Fornicación en el caso de pastores que son solteros y adulterio por los pastores que son casados. Escuchen lo que dice Proverbios 6, 32 y 33. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará. Y nota, y su afrenta no se borrará. Su afrenta no se borrará. La mancha del adulterio sea permanente. Aunque si hay perdón disponible a cualquier pecador arrepentido, nunca va a ser completamente libre de reproche o fuera del alcance de la reprensión pública. Jamás será irreprensible el pastor que comete adulterio. Aún más, la singularidad de fidelidad de un hombre a la mujer que es su esposa lleva la idea que el hombre no tiene ojos desviándose a otras mujeres. Mateo 5:28 declara el Señor: pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Un esposo que mantiene un deseo sexual por cualquier mujer que no sea su esposa, no es un hombre alcanzando los requisitos para ser calificado del ministerio pastoral. Punto. ¿Por qué estoy enfatizando tanto eso? Porque tristemente he experimentado el doloroso proceso de ser involucrado en aconsejar a una iglesia hermana recuperando de la devastación de tener su pastor quitado del ministerio por cometer el pecado de adulterio. Aunque no fue una iglesia con que yo estaba directamente involucrado en el ministerio, fue una iglesia hermana donde predicaba la sana doctrina y donde yo conocí muchos de los hermanos miembros. No estoy compartiendo ninguna cosa secreta con ustedes, ni detalles fuera de la confesión pública de tal iglesia. Pero tan difícil fue para mí escuchar la noticia sobre el pecado allí. No puedo imaginar el golpe que fue la noticia cuando llegó a los familiares del pastor y los miembros de la iglesia. Y no fue una iglesia de doctrinas y prácticas cuestionables. Pasó en una iglesia con doctrina sólida, reformada, conocida por la predicación expositiva y las doctrinas de la gracia. Pero algo pasó, una división entre la proclamación del púlpito y la aplicación en privada. Entonces, mis hermanos, quiero exhortarles a tener mucho cuidado. Como varones de Dios, toma las precauciones necesarias para proteger tu matrimonio y tu testimonio. Y si tú no estás casado todavía, toma las precauciones de cuidar tu testimonio en relación a otras personas. Es importante. Matrimonios, dedícate. Varones, dedícate a tu esposa. Inviértete en tu relación matrimonial.
Aléjate de los lugares peligrosos donde la tentación puede acercarte a ti o donde tu testimonio puede ser afectado. Por ejemplo, como pastores involucrados en el importantísimo ministerio de la consejería bíblica, debemos tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, yo no aconsejo mujeres, aún miembros de mi propia iglesia, si alguien más no está presente. En el caso mío, normalmente mi esposa me acompaña. A veces puede ser un residente pastoral o otro pastor o otro conocido de la mujer. ¿Por qué? Por guardar mi testimonio y el testimonio de la hermana recibiendo la consejería. No ando yo en auto solo con una sola mujer que no es mi esposa. No ando entrando casas, visitando y evangelizando donde hay mujeres si sus esposos no están. Por lo mismo, proteger mi testimonio en mi pueblo, en mi ciudad y aún el testimonio de las mujeres. Tienes que analizar las cosas y hacer lo necesario para proteger tu matrimonio, tu ministerio, tu testimonio y el testimonio de los demás. Regresando al ejemplo de la consejería bíblica, déjeme explicar lo que puede pasar a veces. Si tú andas aconsejando a una mujer, una hermana en Cristo aún, con las palabras de sabiduría de Cristo, y ella está batallando con su esposo, en la relación con su esposo, que no es un cristiano o no es un cristiano tan maduro, a veces algunas mujeres pueden empezar a comparar a su esposo con su pastor y desarrollar pensamientos equivocados y emociones incorrectas. Cuídate, mi hermano. Cuida su ministerio y su testimonio. No tomaremos tiempo, pero la necesidad de exhortar a unos pastores acerca de la necesidad de tomar precauciones sobre el uso del Internet también es digno de mencionar. Aunque no debe ser problema, tristemente, día de hoy hay pastores viendo cosas que no deben estar ante sus ojos, entrando en relaciones perversas virtuales que también descalifican para el ministerio pastoral. Ahora, regresando al texto, 1 Timoteo 3, empezando versículo 2, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Pues tenemos aquí en los versículos 2 y 3, aún hasta el versículo 7, una lista de varias características específicas de lo que es vivir una vida irreprensible o irreprochable. Y como sentí la necesidad de dedicar un tiempo más significado a explicar y exhortar sobre la frase anterior, no vamos a tomar tanto tiempo de ver cada detalle de las características que siguen en un solo mensaje. Pero está bien porque podemos ver un hilo común pasando por medio de las características, mostrándonos en lo general que el vivir irreprensible es vivir una vida marcada por el dominio propio, que muestra la sabiduría y la gracia hacia los demás. Debemos vivir vidas marcadas por el dominio propio, podemos decir, ser autocontrolados en el poder dado por el Espíritu de Dios. Manifestar la gracia de Dios y no ser controlados por la carne, no reaccionar a otros en maneras controlados por nuestras emociones o las influencias externas mundanas, sino manifestando la sabiduría y la gracia. Por ejemplo, tenemos varias características. Ser sobrio, dice, es de estar alerta, sobrio sobre uno mismo, de ser autocontrolado, tener la capacidad de refrenar uno mismo, de no ser controlado por las emociones. Ser prudente
Es de ser disciplinado en su conducta, por ser sabio en su manera de pensar y de conocer cómo ordenar correctamente las prioridades de la vida. De conducta decorosa, es de vivir en manera respetuosa, vidas ordenadas y no desordenadas, no dado a la bebida, no controlado por el alcohol. Y podemos decir en el sentido más amplio, no controlado o no estar bajo la influencia de otras cosas tampoco. No tomaremos el tiempo para explicar toda la enseñanza bíblica sobre el uso o no uso de alcohol. Sé que algunos tienen la convicción que nunca debe un cristiano usar alcohol, hasta el jarabe de tos, si tiene alcohol es prohibido. Pero la Biblia no nos dice. La Biblia da ciertas instrucciones sobre el alcohol y no queremos ir más allá haciendo reglas extra bíblicas. Tenemos que ver lo que la Biblia dice. La Biblia está clara, nunca debemos estar bajo la influencia del alcohol. No podemos tomar alcohol suficiente para afectar nuestros razonamientos. Es decir que no estamos cayendo como un borracho, pero aún si llega el punto donde sus pensamientos están siendo afectados, has tomado demasiado. No podemos estar bajo la influencia del alcohol o la influencia de otras cosas. Y eso es importante de considerar, pues hermanos, como hermanos no podemos aconsejar un hermano luchando con la falta de disciplina en un área de su vida si nosotros no somos hombres autocontrolados o autodisciplinados, si nosotros permitimos de estar bajo la influencia de otras cosas o controlados por otras cosas. Una de las cosas comunes que a veces tenemos que aconsejar personas que están siendo controlados por el alcohol o la droga. Y no ellos faltan disciplina, autodisciplina en este área de su vida. Pero si el pastor falta autodisciplina en otras áreas de su vida, difícilmente puede aconsejar. Y algo común entre algunos pastores es que van a predicar y estar fuertes que no deben tomar o no deben hacer esto o no deben hacer otro y deben ser autocontrolados, pero ellos no son autodisciplinados en ciertas áreas de su vida. Por algunos pueden ser en el uso de comida en lugar de bebida. No tengo que explicar más. Pero hay pastores que no son disciplinados en ciertas áreas. Y difícilmente va a tener un testimonio para aconsejar a otros sobre la autodisciplina. Debemos ser hospitalarios. Vivimos en un día cuando muchos valoren su tiempo personal, guardan su propio espacio, que pues en realidad es la manifestación de egoísmo. Siendo hospitalario nos da la oportunidad para nosotros y nuestras familias a mostrar generosidad y ser vulnerables y amar a otras personas. Hay un versículo en Job que habla de la importancia o la implicación. Dice Job 31, versículo 32, el extranjero no pasa la noche afuera, porque al viajero he abierto mis puertas. Hermanos, a veces no sea muy conveniente abrir las puertas. A veces puede uno sentir más como molestia que ministerio, pero ser hospitalario es una de las características que debemos desarrollar. Y nosotros hemos beneficiado de estar en las casas de muchos hermanos entre los años, que ofrecieron lo que ellos tenían a nosotros. A veces con cama, a veces nada más con el piso. En algunos lugares dormimos en el techo y créeme, en ciertos lugares es más fresco en el techo que el piso dentro de la casa. Pero disfrutamos lo que los hermanos tenían para ofrecer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces hay esa excusa. No, es que no tengo mucho para ofrecer. Lo que tienes por la gracia de Dios. Y lo que tienes es para el uso de Dios. No tiene que tener mucho, aun si tiene poco,
puede usar lo que tiene para apoyar a otros. No pendenciero. No debemos ser como los que siempre están buscando un argumento, un pleito. Y aún parecer a lo mejor los pastores, ¿por qué mencioné esto? Pues si pasa a un seminario y platica un poco tiempo con algunos pastores, van a ver que hay pastores que buscan un argumento en todo tiempo sobre cuestiones doctrinales y otras cosas de práctica. Puede ser que algunos son así. A Tito se pone en esta manera el requisito, dice, no iracundo, no iracundo. No podemos ser como una mecha corta, listos para explotar con cada provocación. Hay provocaciones que van a pasar en el ministerio, tal como en las vidas de todos. Y tenemos que ser autocontrolados, de no responder como una mecha corta a las personas. Santiago 1:20 dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sino, dice, no pendenciero, sino amable, y no contencioso, no avaricioso, libre de amor del dinero. Y algunos pueden pensar el amor del dinero, uno que quiere ser rico, pero a veces puede ser uno que quiere tener lo que otro tiene. Algunos pueden tener este tipo de deseo celoso por lo que tiene su vecino en lugar de ser satisfecho con lo que uno tiene. Pues en nuestro texto dice que gobierne, versículos 4 y 5, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Déjalo penetrar tu mente y tu corazón un momento. Si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? En la misma lista de los requisitos sobre cuidar el matrimonio, viene cuidar pastoreando sus propios hijos, dirigiendo sus vidas. Tito 1:6 dice en esta manera, si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Y a veces la pregunta es entonces, ¿cuándo tienen que ser creyentes? Pues sin tomar tiempo para entrar en todas las interpretaciones y la traducción del original, la palabra traducido creyente puede ser traducido ser fiel o tener fe. En esta versión pues está tomando la opción tener fe, entonces dice creyentes. Creo que la mejor traducción es ser fieles, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque está más concuerdo con lo que él decía a Timoteo al mismo tiempo, que gobierna bien su casa teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Que aún los hijos creyentes o no creyentes están viviendo bajo la dirección de su padre, no están viviendo en rebelión. Y de manera práctica, si decimos que el pastor, todos sus hijos tienen que ser creyentes, ¿cuándo? Si ya tiene 2 hijos y son creyentes, pero nace otro, tiene que dejar el pastorado hasta que su hijo crece y confiesa a Cristo. No tenemos control sobre la salvación de nuestros hijos, pero sí tenemos responsabilidad de estar dirigiendo a sus vidas, invirtiendo en sus corazones, pastoreándoles para ser fieles. Para alcanzar los requisitos bíblicos de ser pastor en la iglesia y para seguir siendo pastor, necesitamos entonces pastorear bien las almas de cada miembro de nuestras familias. En una ocasión, un pastor que estaba bajo mi cuidado tenía ciertos problemas en ser fiel, en disciplinar sus propios hijos o su propio hijo. Y apoyamos, explicamos, aconsejamos, pero fue una falta de tomar en serio la responsabilidad hasta que yo tenía que ser. ¿Sabes que muchos pastores descalifican del ministerio por el adulterio? Está en la misma lista que tienen que tener sus hijos en sujeción a tu liderazgo.
y puede ser descalificado del ministerio pastoral por no entrenar a sus hijos. No estamos diciendo que los hijos no van a tener momentos de pecado y necesitan ser tratados así, y especialmente los hijos más chicos, pero los padres tienen que tomar en serio su responsabilidad a entrenar y disciplinar a sus hijos, de guiar a sus corazones. Muy bien, pues dedicamos mucho tiempo a ciertos requisitos, entonces va a ser un poco más rápido lo que queda. No debe ser un recién convertido, versículo 6, no sé que se envanezca y caiga en condenación, en que caiga el diablo, es el orgullo pues, debe gozar también de una buena reputación entre los de fuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito o en el lazo del diablo. No debe ser neófito, o sea, recién convertido. El ministerio pastoral requiere un nivel de madurez probado sobre tiempo. Requiere una demostración de la sabia habilidad de aplicar los principios bíblicos entre las situaciones de la vida y entre el ministerio. Y requiere la humildad. No hay tiempo para penetrar más a este pasaje, pero aún ahí si dejamos sobre el asunto que debe ser humilde los líderes llamados a dirigir a la iglesia. Cuando los pastores empiezan a manifestar el orgullo, preocupando por sí mismo y cómo se tratan otras personas, empiezan a destruir su propio ministerio. Van a decir cosas que va a descreditar y las personas no van a buscarles en sus ministerios para consejos, no van a escuchar su enseñanza. La humildad es un requisito alto, pero la humildad es lo que muestra Jesús y es lo que Él quiere por todos nosotros. Sean humildes, no orgullosos como el diablo, como mencionó el pasaje. Aunque muchos recién convertidos muestran una pasión y un entusiasmo en el servicio del Señor, falta en muchas maneras la humildad desarrollada sobre más tiempo estudiando y aplicando la palabra. Muchas veces hay un entusiasmo, pero si no están conociendo más y profundizando, pueden ser peligrosos. Y eso puede ser muy peligroso no solamente para las ovejas bajo su cuidado, sino también para él mismo, si el orgullo causa una caída bajo la tentación. Y como resultado, el testimonio de la iglesia puede sufrir entre la comunidad alrededor. Lo que hemos visto hasta aquí es obvio que la énfasis está en el carácter piadoso y maduro del varón de Dios, calificado para servir como pastor. Pero en ambas listas, aquí y en Tito 1, Pablo menciona por lo menos una capacidad, no solamente carácter, pero una capacidad necesaria. Es aún notable que sea la distinción principal entre los pastores y los diáconos. Ambos tienen requisitos altos de su carácter, pero la capacidad tiene que ver con la habilidad a manejar bien y enseñar la palabra de Dios. Aquí en 1 Timoteo 3 dice que el pastor debe ser apto para enseñar. En Tito 1, versículo 9 dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Hermanos, debemos ser hombres de la palabra, todos, estudiantes de la palabra, dedicados a la palabra. Debemos ser capaces a distinguir entre lo bueno y el error, apoyar a otros a hacer lo mismo. Hermanos, los miembros de nuestras iglesias están enfrentando problemas en la vida y buscando soluciones. Y como varones de Dios, y especialmente como pastores, tenemos que entender la palabra para ofrecer lo que ellos necesitan. El mundo los ofrece respuestas equivocadas y a veces aún entre las mismas iglesias. Hay hermanos con todo corazón para apoyar, están ofreciendo consejos equivocados porque no conocen la palabra. Pero necesitamos
tener respuestas que son bíblicas para ofrecer a las personas. Debemos retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Para los pastores, esos son requisitos para nosotros o por los que van a ser pastores. Pero también ese es el deseo de Dios para todos los hombres de Dios. Y si dedicamos así, el Espíritu de Dios va a usar la palabra de Dios para transformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Y así, hermanos, pastores y futuros pastores, cumpliremos con los requisitos de nuestro llamado al ministerio pastoral para la gloria de Dios. Sabemos, hermanos, que ser llamado a servir como pastor en una iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un gran privilegio, pero nunca debemos olvidar que la bendición a servir viene también con una gran responsabilidad a cuidarnos y cuidar el ministerio, cuidar nuestro testimonio. Y más como miembros todos de la iglesia, esas son las características que deben estar siendo formados en sus futuros líderes. Como iglesia siendo plantada, nuestra iglesia nueva siendo plantada por la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo, nuestro deseo un día es también plantar otras iglesias. Y entonces vamos a necesitar estar preparando los que Dios está llamando para ser pastores y también diáconos por nuestra iglesia y también pastores para futuras iglesias. Ahora estamos en este punto como iglesia. Tenemos 3 residentes pastorales. Tenemos Yosimar, tenemos Tony, que no está aquí en este momento porque está en Obregón con otra iglesia en esta tarde. Y tenemos el hermano César. Y están preparándose, sienten llamados, tienen este deseo, este anhelo. Y están bajo la supervisión de los ancianos, para que sus llamados puedan ser confirmados, para que sus capacidades y carácter puedan ser desarrollados y para que lleguen al punto donde hay confirmación de su llamado y la recomendación que ellos sean ordenados como pastores. Más adelante en este año, nuestro deseo es ver César, el hermano César, nombrado como pastor y enviado para estar parte de un equipo de plantación en Culiacán. Pero en este momento tenemos Yosimar y Tony que están en este punto. Están listos para ser pastores. Han sido bajo la instrucción de los pastores, bajo el largo de tiempo de evaluación. Han sido involucrados en ministerios pastorales sin la autoridad de anciano con nosotros, para aprender lo que implica el ministerio pastoral. Han sido involucrados en la enseñanza, la predicación y otras áreas de ministerio pastoral. Y hemos llegado al punto, Pastor Antonio y yo, de decidir que es tiempo para nombrarles como pastores en las iglesias. Mencionó las iglesias porque ellos son parte de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo, y parte de la Iglesia Bíblica Redención, son parte de este equipo pastoral, equipo de plantación, y entonces van a servir como pastores en ambas iglesias, tal como Pastor Antonio y yo. En el futuro va a ser otros pastores en ambas congregaciones que van a servir en sus propias congregaciones, tal como diáconos. Pero este equipo de plantación, la intención es que vamos a servir en ambas iglesias. El hermano Tony tiene años bajo la dirección de la iglesia, siendo confirmado su llamado, sirviendo en diferentes capacidades ahí en la Iglesia Palabra de Cristo y desde el principio de la Iglesia Bíblica Redención. El hermano Yosimar tiene un poco más que 1 año y medio desde que él vino para servir en Palabra de Cristo y desde el principio aquí en la Iglesia Redención. Aún antes que 1 año y medio empezamos a trabajar un poco con él, antes de invitarle a venir a servir con nosotros.
Entonces nosotros estamos al punto de ver que su llamado ha sido confirmado y que son capaces para servir como pastores. No son varones que conocen todo lo que van a necesitar conocer entre los años del ministerio pastoral. Y tampoco soy yo, porque entre el ministerio pastoral yo he aprendido muchas cosas sobre los años, como ellos van a seguir aprendiendo, pero sabemos que ya están listos para entrar al ministerio y servir con nosotros. Una de las razones que es importantísimo para las iglesias de estar preparando futuros pastores es porque los pastores no van a vivir para siempre. Yo cumplí 55 años el año pasado, mi hermano Antonio tiene poco más que yo, y aunque sentimos que podemos servir muchos años más, y si Dios lo permite, pues yo voy a seguir sirviendo. Pero sabemos que todos nosotros un día no vamos a tener la capacidad de servir o vamos a estar con el Señor. Entonces tenemos que estar preparando otra generación de pastores para el crecimiento de la iglesia y para el futuro de la iglesia. Y nuestro deseo es tener los pastores más jóvenes sirviendo junto con nosotros, aprendiendo, sirviendo juntos entre este tiempo. Hay necesidad entre las dos iglesias y como yo tengo ministerio que me lleva por fuera en parte del año a otros lugares para enseñar en los seminarios y apoyar a los pastores y sus familias que están plantando iglesias en otras partes de México y Perú, yo estoy por fuera parte del tiempo. Y necesitamos los pastores que van a apoyar más entre todo el año. Otra cuestión que algunos a lo mejor van a tener es, pero somos una iglesia pequeña, ¿cómo vamos a tener otros pastores y proveer por sus necesidades? Pues ahorita la Iglesia Bíblica de Redención no está proveyendo por ningún pastor. Pastor Antonio recibe algo de una pensión y también recibe apoyo de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo como pastor ahí y como pastor misionero o pastor plantador aquí apoyando en esta nueva obra. Yo no recibo nada de ambas iglesias porque mi iglesia Countryside en Estados Unidos provee por mis necesidades, entonces yo recibo de esta manera. En el caso de Yosimar, él recibe un apoyo de Planted Ministries como parte del programa de la residencia pastoral y los pastores plantadores que hemos formado este ministerio de Planted. Yo estoy sirviendo como el director de la residencia pastoral y él va a continuar de recibir un sostén ahí. Tony recibe un sostén trabajando como en una posición de asistente administrativo ahí, pero también tiene más necesidad porque es diferente la clasificación, pero va a continuar a servir como un pastor bivocacional. Y ahorita hemos recibido apoyo de la misma iglesia que nos apoya con la renta para apoyar también en proveer un poco más para hermano Tony, para apoyar para que pueda ser un nivel más de lo que es la necesidad. Entonces no estamos diciendo que tener más pastores van a necesitar más apoyo de la iglesia o apoyo de la iglesia en este momento. Y pues así son las iglesias. Algunas iglesias van a tener pastores que reciben todo su sostén de la iglesia, una parte de su sostén de la iglesia, o todo su sostén de otro ministerio o de trabajos seculares. Pero son pastores, no tenemos pastores de tiempo completo, medio tiempo o algo así como algunos nombran. Todos los pastores que yo conozco dedican tanto, están sirviendo y tienen la misma autoridad en el equipo del ministerio pastoral. Entonces, son algunas de las cosas que quería presentar. Ustedes tienen la responsabilidad y yo creo que para esta iglesia es un poco más fácil porque desde iniciamos, Tony y Yosimar han estado aquí sirviendo en ministerios pastorales, aunque sin la autoridad del anciano, sirviendo bajo nuestra dirección y evaluación. Han servido a ustedes en discipulados, en enseñanzas, en predicaciones como pastores. En nuestra constitución tenemos que presentar el deseo de nombrar nuevos pastores y por lo menos 2 semanas antes de tener una votación de afirmación. Entonces hemos programado para el día 26 de enero
darles los miembros la oportunidad de afirmar, si están de acuerdo, afirmar esta decisión pastoral de nombrar Tony y Yosimar como pastores. Van a servir como pastores en ambas iglesias. Entonces la Iglesia Palabra de Cristo también va a estar haciendo lo mismo el día 26 de enero. Y si el plan es, con la afirmación de las congregaciones, el día 23 de febrero, tener un culto unido con ambas iglesias para tener una oportunidad de tener un culto de ordenación para ordenar los dos al ministerio pastoral. Entonces, ustedes han recibido una instrucción sobre los requisitos, ustedes han observado ambos hermanos y van a seguir observando el hermano César en este proceso futuro de ser nombrado como pastor plantador para ser enviado. Entonces, nuestra recomendación es, si tienen preguntas, dudas en alguna área de las vidas de ellos, platiquen con ellos. Si tienen preguntas, dudas más sobre el proceso o por qué estamos recomendando a estos dos varones en este momento, platiquen con Pastor Antonio, platiquen conmigo para que podamos darles respuestas, para que con plena conciencia puedan involucrar en este proceso de votación el día 26 de enero. Y si Dios nos permite, pues vamos a ordenar a ambos al ministerio pastoral el día 23 de febrero. Y es cuando van a empezar, aún después de la votación no van a ser pastores hasta la ordenación. Entonces, quería tomar este tiempo, yo sé que poco diferente en esta tarde que las predicaciones de Santiago, pero yo creo que es importante que están involucrados de una manera informada como miembros de la iglesia, de sus responsabilidades. E invitamos a ustedes a involucrarse en esta manera. Vamos a